Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez Hola, hola. y Sergio Velasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a bordo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué comieron? ¿Qué desayunaron? ¿Qué están Yo tomando? unas quesadillitas de camarones asiáticos deliciosas con salsita picada, chilito verde, jitomate. Estoy pensando unas ostras de Corea del Norte y también quisiera, pues no sé, algún calamar de ¿qué se te antoja? Déjame veo el mapa, pues por ahí puede ser de Malasia, de Taiwán, algo rico, mariscos de la zona asiática cercana a Japón. Sí, ¿No te da miedo? estamos hablando de mariscos, de ceviche, de moluscos de la zona de esos mares orientales, porque precisamente esta semana, en estos días, Japón comenzó a verter agua contaminada por radiación de la planta nuclear de Fukushima. Empezó a verter el agua al mar, lo que ha provocado muchas reacciones adversas por el posible impacto en los ecosistemas marinos, en la salud de toda la cadena trófica, incluyendo a las personas. Y varios países vecinos expresaron ya su descontento, en algunas maneras enérgicas algunos, el descontento total con esta medida. Pero China incluso ha ido más lejos y ha tomado medidas al respecto. Están poniendo ya embargos a los productos. Está habiendo incluso acoso a los ciudadanos japoneses en China, a quienes les están recomendando no hablar en japonés en la calle. Se está convirtiendo en un problema político. Pero bueno, ¿cuál es el riesgo real que representa esta agua contaminada para los ecosistemas marinos? Eso es una cosa que queremos puntualizar, que es muy importante saber qué tan grave es el asunto. ¿Cómo impacta esto a las relaciones de Japón entre los países cercanos, que ya eran tensas en algunos casos? Y bueno, ¿era necesario tirar el agua al mar? ¿No había otra solución? ¿Que así va a ser cada vez que tengamos que tirar contaminantes o productos que hayan sido contaminados por plantas nucleares que cada vez están abriéndose más? Yo creo que son tres de las muchas preguntas que pueden surgir aquí, pero empecemos tantito con un poco de historia, ¿no? Maritza, el desastre nuclear de Fukushima, esto fue 2011, hubo un tsunami que ha sido de los más fuertes registrados en la región, que tuvo daños severos, muchos muertos. De hecho, Japón está bien preparado para los tsunamis, ¿no? Rápido hay alarmas, la gente se retira, pudo haber muchos más muertos, no fue como en Indonesia que murieron más de 100,000. Pero bueno, fue una serie de tsunamis que además de destruir casas y de estropear carreteras, provocó un problema en un reactor nuclear en Fukushima. Eso fue, y es el principio, digamos, de esta historia que se está desenvolviendo 12 años después, porque en ese momento, por la emergencia, para enfriar los reactores nucleares, recordemos que son materiales que se empiezan a calentar y a emitir radiación, y si no los detienes puede cada vez calentarse más, derretirse, incluso explotar. Y los tuvieron que enfriar con agua, y esa agua pues se empieza a contaminar y después se empieza a acumular, y ese es el agua que necesitan ahora desahogar. Sí, justo, Víctor. Me parece que es un tema como, a ver, sí de actualidad, pero que tenemos que tratar como con mucho cuidado, porque en efecto fue como una triple catástrofe, ¿no? Para Japón. Primero fue este terremoto, que entiendo que fue el terremoto más fuerte registrado en la historia de Japón, que si hubo un terremoto más fuerte que ese antes, pues no tenemos registro. Después de este terremoto viene el tsunami, o bueno, un conjunto de olas, y específicamente la que azotó a esta planta nuclear de Fukushima fue una ola de 15 metros, ¿no? Que arrasó con, no, digo, no solo con la planta, sino con una parte, bueno, la parte costera de la prefectura de Fukushima. Entonces, 15,000 muertos y 450,000 personas quedaron sin hogar, ¿no? Entonces, esta triple catástrofe sigue teniendo repercusiones hasta la fecha porque estamos tratando con una planta nuclear. Entonces, eh, como que los actores que están aquí figurando, habría que como mapear la constelación, ¿no? Está, por supuesto, el gobierno de Japón que junto con esta empresa Tokyo Electric Power Company, que es como la dueña de la planta nuclear,
Ellos están diciendo como que ya es hora de liberar al mar estas aproximadamente 500 albercas olímpicas, es la cantidad de agua que están como liberando al mar o que van a empezar a liberar al mar durante los próximos 30 o 40 años. Los apoya el Organismo Internacional de Energía Atómica, la IAEA, por sus siglas en inglés, creado en 1957, que dice que como que los niveles de tritio y otro, ¿cuál otro? Eh, Deuterio, que es uno de los isótopos radioactivos del Entonces, como, hidrógeno. como los sobrinos del pato Donald, Euterio, Malcarpio y Turaquio, algo así. Sí, Ojalá. sí, no recuerdo. Pero sí, como que están como por debajo de los estándares que establece la IAEA, ¿no? Que es este organismo vinculado a la ONU. Y lo que me parece loco, bueno, de este organismo, de la IAEA, es que es un organismo que tiene mucha historia, pero que fue creado en 1957 como muy inspirado por este programa de los Estados Unidos de Eisenhower de Átomos para la Paz. Es un discurso del presidente Eisenhower de 1953, después de todas las catástrofes nucleares de los 40. Y bueno, para Eisenhower es como ya no queremos más uso de armas nucleares, sino que queremos átomos para la paz, ¿no? Entonces también está la IAEA como jugando aquí. Y ya por último están, bueno, dos actores más, los pescadores y los miembros de la industria comercial de la pesca en Japón. Y por último, los países alrededor de Japón, ¿no? Que es como toda la comunidad de países del Pacífico que están diciendo, oye, pues tal cual lo dijo el representante de China, Japón está tomando al Pacífico como su vertedero o su Ujú, desagüe como personal, ¿no? Entonces ujú. hay un rollo, El ¿no? patio es Ahí. de todos, no nada más de ustedes. Les Exacto. está diciendo. Oye, yo me quisiera regresar un poquito por esto que dice Maritza, porque todavía hay un antecedente y tú lo dabas a entender también, Víctor. Eh, Recordemos dónde está ubicado Japón, esta enorme isla, sí, del Pacífico, pero que tiene a tres vecinos bastante incómodos. Primero China, con quien libró una batalla entre el 94 y el 95, aquella famosa batalla con la dinastía Qing y el imperio japonés, el recién nacido imperio Japón en aquellos años, que precisamente se da porque se están disputando Corea. Entonces, ahora tienen a los chinos y a los coreanos en contra, ¿no? Porque es justamente ese mar, no me acuerdo si se llama Mar del Este, donde se pretende, pero también ahí es una de las puntas de la ex Unión Soviética, hoy Rusia, que es la parte de Vladivostok. Es decir, son todos los países que no juegan con Occidente, Rusia, China, y una de las Coreas, y bueno, Japón, que siempre ha estado aliado con el occidente, ¿no? Entonces, ahí hay una historia de rencillas políticas, ahí hay una historia de diferencias políticas que también es importante tomar en cuenta porque, pues lo van a agarrar como bandera, ¿no? Lo único que necesita muchas veces es una acusación, un señalamiento para poder, en su momento, pues poder gestionar o argumentar algunas acciones que vayan a tomar en términos diplomáticos o en términos, esperemos no, con el pretexto de que también van a limpiar y con el pretexto de que también quiere poner algunas cosas, pues hacer algún despliegue militar o de soldados. Sí, y recordemos que la historia está llena de momentos como tensos de diplomacia internacional que han terminado mal. Han Así es. desencadenado guerras, incluso las guerras mundiales, ¿no? Pero bueno, regresemos tantito a el hecho de esta agua, ¿por qué la van a tirar? ¿Por qué no tenían otro plan? Se criticó mucho en el momento, en 2011, cuando sucedió el problema. O sea, si están, ya saben que llegan tsunamis, que no tenían un método para apagar los reactores. Bueno, al parecer fallaron, en inglés le llaman fail safe, o sea que habían 2 o 3 diferentes sistemas para que en caso de una inundación, en caso de que se fuera la luz, en caso de un terremoto, pudieran apagarse los reactores, entrar el agua a enfriar, pero no funcionaron. Entonces, en este caso, digo, siempre puede algo salir mal, se juntó la ley de Murphy al triple y pasó eso. Una vez que sucedió, también hubo decisiones que fueron criticadas. Y por el momento entonces, después de 23 años, han estado acumulando agua contaminada que ya no puede en ese momento ser liberada, se tiene que tratar. Estamos hablando de muchísima agua, como decía Marita, 500 albercas olímpicas, para darnos una idea, guardada en enormes tambos.
y que ha sido contaminada tenía 64 isótopos radiactivos diferentes. Cada isótopo es un tipo de partícula radiactiva y cada uno tiene sus características y su grado de peligrosidad, su vida media. Por ejemplo, el cesio es conocido que es uno de los isótopos radiactivos producto de la fisión nuclear, de los más peligrosos. En Chernobyl, inmediatamente a la gente le revisaban la bioacumulación de cesio en la garganta, me parece que es en la laringe, en donde se va acumulando todo lo que entra, después empieza a filtrar y a quedar ahí, y eso es muy grave para la salud humana. Y así hay una larga lista, 64 isótopos radiactivos diferentes, pero los filtraron, los desactivaron y llegaron allá a quitarle 62 de esos 64, quedando entonces el tritio y el deuterio, que son isótopos radioactivos del hidrógeno, que no son tan peligrosos, de todos modos son radiactivos, pero hay de radiactividad a radiactividad. De hecho, en el mar existe cierta concentración de estos isótopos que se dan de manera natural y existe también un estándar de cuánto es seguro. El agua de beber tiene a lo mejor una pequeña partícula de esos, nada más que la de Fukushima tenía muchas, se las han quitado y Japón asegura que ya llegaron a un nivel que esa agua se podría hasta beber, que esa agua ya es incluso potable y que cuando la liberen al mar se va a diluir en tanta agua que hay en el mar, que muy rápido ya se va a diluir lo suficiente como para que ya no sea peligrosa y que los animales, después de sus estudios de Japón y de la empresa TEPCO, dice que no bioacumulan. Hay muchas críticas al respecto, los estudios son preliminares, en algunos casos son solamente hechos por los interesados, entonces a falta de más estudios, la comunidad internacional, incluso la comunidad científica internacional, pues pone sus dudas, ¿no? Dicen, faltan más estudios para estar seguros de que esto no sea peligroso. Ahora hay que decirlo, no toda la radiación es peligrosa. De hecho, vivimos inundados en radiación todo el tiempo. La mayoría de la radiación es natural. La luz que llega del sol es radiación. Nos llega radiación de rayos cósmicos de estrellas que están hasta el otro lado del universo. O sea, vivimos inundados en radiación y estamos acostumbrados a ella. La vida, los organismos, los tejidos vivos soportan cierta cantidad de radiación. El problema es cuando es mucha, concentrada en un mismo lugar y que se acumule. Entonces, esta radiación Víctor, pudiera... Sí, adelante. Uy, acá aprovecho o sea, es el momento necesario para hablar de grandes cantidades de radiación y para hacer un vínculo Ajá. con lo que está sucediendo en Japón, que no veo que se haya hecho en las noticias. Si hay algún artículo que sí exista al respecto, nos lo pasan en los comentarios. Pero el hecho de que Japón tiene una historia como bastante peculiar con la nuclearidad, ¿no? Por supuesto. Pensando en que fueron los bombardeos, bueno, ellos sufrieron los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki en el 45 y que quedaron estas aproximadamente 360,000 personas que sufrieron las enfermedades provocadas por la radiación, que en japonés se llaman ibakusha. Entonces, no es como, digo, es a lo mejor, no sé si sea casualidad, pero Japón tiene una relación como muy particular con la radiación. Un Entonces, romance. Sí, no, hay por supuesto que es parte pues, de su historia de la manera más dolorosa posible, porque son el único país en donde las armas de destrucción masiva nucleares fueron utilizadas. Pero aún así Japón tiene plantas nucleares y la opinión pública las acepta. Hay lugares donde no. Acuérdate que uno de los estandartes del partido de Angela Merkel llegando al poder fue decir que iban a quitar las plantas nucleares en Alemania, porque era un partido con discurso verde, lo cual es irónico. Las plantas nucleares, al quitarlas, provocaron que empezaran a usar más combustibles fósiles y depender más de Rusia con su petroleo y liberar más CO2 a la atmósfera y que finalmente terminó. Y luego les llegó la guerra de Ucrania, entonces peor. Ajá, le salió caro y cerraron las plantas y le salió caro. Pero fíjate qué bueno que lo dices, Maritza. Pues es algo muy complejo, ¿no? Pero tienen plantas nucleares. Y esta planta nuclear tuvo ese problema. Ahora son los japoneses los que quieren desahogar esa agua porque es un problema. ¿Por qué la tienen que desahogar? ¿Que no se la pueden quedar? ¿Que no la pueden guardar? ¿No la pueden evaporar? ¿No la pueden usar para otra cosa, para regar? Pues al parecer... enterrarla. Al parecer todas esas opciones eran más caras y problemáticas. Es decir, si están escogiendo tirarla al mar es porque
Parece ser que es la que más les conviene y Japón asegura que no hay riesgo, que ya hicieron los estudios. La empresa ha realizado pruebas, estoy leyendo aquí una nota, realizado pruebas en las que se crían organismos marinos en agua de mar que contiene agua tratada de Fukushima. Hemos confirmado, dice TEPCO, la empresa dueña de la planta, que las concentraciones de tritio en los cuerpos de los organismos marinos alcanzan el equilibrio después de cierto periodo de tiempo y no superan las concentraciones en el medio ambiente. Es decir, las crían en el agua contaminada y luego las sueltan al mar y después las vuelven a analizar a esas criaturas, a esos peces, y ya no encuentran que tengan una contaminación alta, lo que según el estudio dice que no hay bioacumulación, es decir, se les va, no se les junta. Eso es lo que dice la empresa. Oye, ¿Sí? Víctor, pero acá me surge una pregunta que igual no vamos a poder resolver aquí, pero es como se nos dice constantemente que conocemos así como 10% del océano y que las profundidades siguen teniendo procesos y seres que desconocemos, ¿no? Entonces digo, no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece sumamente, no sé, como altanero, como pretencioso, Dices, esta onda de decir, no va a haber impacto. no va a haber Si impacto en el el océano es océano que compartimos con los chinos, los rusos, los coreanos, con quienes ya tenemos problemas, pues cómo iban a creer que se iban a enojar, ¿no? Y los Ajá. estudios fueron hechos y son promovidos por japoneses en este caso. Entonces, por supuesto que despierta suspicacia. Es decir, no nomás, digo, no es la primera vez que Japón hace algo en el mar que a nadie le gusta y a ellos no les importa, ¿no? Estoy pensando en las ballenas, la caza de ballenas que todavía la ejecutan y todos los demás decimos, ¿por qué siguen cazando ballenas? Entonces, por supuesto que es algo problemático. Ahora, siendo justos también hay que decirlo, probablemente es verdad. Probablemente ya la trataron al punto tal de que la puedan desechar seguramente, o sea, con seguridad, sin problemas, pero no convencen sus argumentos todavía. Se Yo de necesitan todos más. modos, cuando vaya a los mariscos voy a revisar bien cada camarón, si no tiene 3 ojos, 2 colas, Oye, ¿te acuerdas de Los las Simpson? patas ¿Te no son acuerdas pares, te no vaya a acuerdas de ser. Los Simpson, el pescado de tres ojos? Y Montgomery Burns se come un pedazo para constatar que según él su planta nuclear no está provocando problemas en la vida del lago Springfield. Pues algo sí sucedió ahora porque el primer ministro japonés fue para calmar los ímpetus y los ánimos de la gente, fue a comer a los mariscos, ahí mismo en Fukushima. Japón asegura que no hay riesgo y el primer ministro, se llama Fumio Kishida, comió pescado en la zona para demostrar que es seguro y además el embajador de Estados Unidos en Japón le hizo segunda y se fue a pedir un ceviche. Rahm Emanuel también, en señal de confianza y apoyo, fue y pidió pescado de la región. No significa que es el que usaron o que criaron con agua de Fukushima, pero es pescado de la región, al cual ya todos los demás países le están haciendo el feo. Mucha gente ya no quiere comprar el pez de esa zona. Los Le va a chinos, pegar a la industria de exportación marítima, imagínate, ¿no? como decía Maritza, uno de los actores aquí principales son los pescadores. Esa región tiene actividad pesquera importante y los embargos que puedan poner, porque China ya inició con estos embargos, van a afectar severamente, ¿no? Sí, justo, y o sea, no son, digamos, no es solo China, sino que ya también Corea del Sur le entró como a un poco, pues, protestar, ¿no? Y lo gacho, me parece, es que hay gente en la región, en la prefectura de Fukushima, que ha sido pescadora por generaciones y generaciones. Entonces, por más subsidios que dé el gobierno japonés para esas personas, pues les están quitando un estilo de vida que data de generaciones atrás y que pues ellos, estaba escuchando justo uno de los podcasts de Al Jazeera, de este noticiero como catarí, y dicen las personas, pues mira, yo ya voy a estar muerta, yo voy a estar muerto de aquí a los 30 o 40 años Que que me tarden quedan. en liberar el agua, pero a lo mejor mis hijos ya no van a poder seguir con viviendo con el estilo de vida que nosotros teníamos y con la relación con el mar que nosotros teníamos, ¿no? Sí, imagínate, van a durar 30 años liberando esa agua, poco a poco la van a estar tirando. Todos esos 30 años va a haber problemas, van a ser denostados los japoneses y segregados los productos que vengan de la región, sin duda, porque toda esta propaganda tiene que ver con eso. Y muchos también despierta suspicacia
porque muchos dicen, bueno, de todos modos había tensiones, y siempre que le puedas reclamar algo al vecino que te cae mal, lo vas a hacer, sea o no sea Claro. tan peligroso como algunos argumentan. En este caso, probablemente no sea tan peligroso, y siendo justos, puede ser que la ciencia que están presentando, que falta que haya más estudios, replicación de grupos independientes, que esté más peer-reviewed, pero ya está publicado en Journal, pero puede ser que esos estudios que dicen que el agua ya es segura sean verdad. O sea, es probable que sea cierto, pero despierta muchas suspicacias. Pero era necesario tirar... Pero Ajá, dime. sí, nada más como quiero subrayar este rollo, que algo que nos permite ver como la historia una historia cultural de la ciencia y de la tecnología es que no importa lo que diga la ciencia como pura y dura, lo que se publique en un journal, en una revista, la reputación que queda por la vinculación con lo nuclear Sí, puede devastar la industria de la región. sí. Entonces, no importa si en efecto hace o no, impacta o no el agua liberada, digamos, en los hechos, sino que la reputación que viene con lo nuclear va a ser pésima y devastadora para la industria, porque no dejo de decir a cada oportunidad que tengo, la era nuclear empezó con una pésima reputación. Claro, con La una era nuclear explosión. empezó con bombardeos y con Sí, muerte a gran escala. sí, sí, Entonces, sí. siento que la nuclearidad, Ujú. aunque como tú decías, ha traído muchísimos beneficios y ha probado ser más limpia que otras energías, no se puede despojar como de ese fantasma de Hiroshima y Nagasaki que todavía carga consigo, ¿no? Y bueno, de Chernóbil también. Sí, claro, esto es bien importante. Lo sociocultural no siempre va a responder solo a los datos. Es decir, la ciencia que se publica, los datos que se generen, pues alcanzarán a convencer hasta cierto punto a cierto público, pero no es suficiente para cambiar la opinión y actitud de todos los demás, sobre todo los que están involucrados como adversarios a este país. Y se ha manifestado en muchas cosas. Por ejemplo, si los números claros y fríos dicen que las vacunas son la mejor manera de enfrentar las enfermedades infecciosas y que las superan 1000 a 1 en el peor de los casos y 1 millón a 1. Estamos hablando del riesgo de la vacuna contra el riesgo de la enfermedad en la mayoría de los casos. Eso no es suficiente para que se acabe el sentimiento antivacunas. También hay algo similar con los organismos genéticamente modificados. Se han estudiado en infinidad de ocasiones, muchos países los consumen de hace décadas, todos hemos comido y no han causado un efecto en la salud negativo comprobable. Pero aún así, si te dicen esto es genéticamente modificado, es posible que las personas simplemente no lo acepten y después también hay quien lo aprovecha como bandera política y sabe que esto va a resonar. Pero sí, puntualizando, la energía nuclear es el patito feo de la generación de la energía por muchas cosas. Para empezar, irrumpió en la escena mundial con una gran explosión que mató 100,000 personas en un instante en Hiroshima y en Nagasaki. Una bomba que cayó a 30 kilómetros del blanco, no la atinaron y de todos modos destruyó la ciudad. Imagínate nada más cómo irrumpió. Pero bueno, eso era la aplicación bélica. La aplicación para producir energía, que a partir de la Guerra Fría se empezaron a recomisionar muchos de los reactores para hacer energía, es otra. Es como si culpáramos al metal porque con ese se hacen cuchillos. El metal puede hacerse cuchillos, puede hacer clavos, tornillos y puede hacer este micrófono. Entonces, a final de cuentas, la energía nuclear o la capacidad de cosechar energía a partir de la fisión nuclear, reventar átomos complejos, ha dado también mucha electricidad muy limpia. De hecho, por mucho que sea el patito feo, por Chernobyl sobre todo, y Fukushima, es una de las formas de generación de energía más limpias que existen y incluso de las más seguras para el medio ambiente y a la salud. Pero es difícil cambiar esto. ¿Sabes cuántas personas murieron en Chernobyl? Que es algo que sigue en la mente de toda la gente. En realidad, directamente 46 personas. Y en Fukushima, por el desastre nuclear, 0 personas. 46 personas en 2 desastres. Ha habido 7. Estamos hablando de 250 personas en total por desastres nucleares. ¿Sabes cuántas personas mueren al año por la contaminación causada por los combustibles fósiles, que es la manera con la que producimos energía? Como 5 millones al año. No hay comparación. La energía nuclear es mucho más segura, mucho más limpia. De hecho, la energía hidroeléctrica en China, hubo un accidente en una presa y se murieron 170,000 personas por un accidente en una presa, más de los que se han muerto en toda la historia,
por la generación de energía nuclear. O sea, la comparación es, y esto voy a poner ahí los datos porque hay una comparativa de, se oye frío, pero se compara terawatt hora por muertes causadas y la energía nuclear es la más segura de todas. Incluso los paneles solares, también hay accidentes con los paneles solares, se puede caer, le puede caer encima a alguien o al producirlo se contamina y también provocan problemas. Así que bueno. Ay, no sé, te escucho, Víctor, pero neta que si me dijeran, vamos a poner una planta nuclear en Guadalajara, yo diría, oye, no, Exactamente. dame El chance. efecto NIMBY le llaman, not in my backyard. Arréglelo, Anda. pero no aquí. Sí. Y bueno, y tenemos todo el referente, ¿no? De que estos desastres nucleares provocan un impacto psicológico, sociocultural muy fuerte y es muy difícil que eso lo cambien los números y las explicaciones. Quizá la energía nuclear que sí se acepte será la energía nuclear de fusión. Es una que todavía no existe, que se está buscando, la habíamos platicado en algún capítulo, y que asegura que no es explotar o romper átomos complejos, sino fusionar átomos simples y liberaría mucha energía sin contaminación. Ojalá que eso suceda pronto, pero por el momento la que existe, que es la de fisión, sigue contaminando mucho. Y hay que decirlo, China tiene muchas plantas nucleares y de algún lugar han de tirar sus contaminantes. O sea, Y lo que no dijimos, creo, Víctor, es que este método de Advanced Liquid Processing System, que va a llevar agua al mar, pues en realidad entiendo que es una práctica medio común, ¿no? es O sea, común, que hay otros es países el que en efecto protocolo. tiran agua. Es el protocolo Ajá. para una planta nuclear. Según he leído, Japón lo hace muy bien. Es decir, haberle sacado 62 de 64 tipos de partículas es un logro tecnológico impresionante. Y es lo que hacen. Las plantas nucleares generan basura, o sea, perdón, contaminantes, no es basura, o basura nuclear. Desechos. Desechos nucleares, exactamente. Algo hay que hacer con ellos. Lo que hace Estados Unidos, en su mayoría lo ponen en tambos y lo entierran o lo meten en una montaña. Antes lo tiraban al mar. Así que todos los que tengan plantas nucleares de algún lugar la tiran. Y esa es la más limpia porque no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Lo que queremos es energía, nuestra sociedad la consume, es voraz el consumo de energía de los sapiens y no vamos a detener a la civilización porque no haya energía. O sea, lo que termina sucediendo es encontrar nuevas maneras de producirla. Lo ideal sería que fueran más limpias, lo ideal sería que hubiera seguros para que no vuelva a suceder algo como en Fukushima, pero las otras maneras de obtener energía son peores. En México más de la mitad de la energía que consumimos viene de la quema de combustibles fósiles, que ya sabemos cuáles consecuencias tienen. Pero bueno, una situación delicada, una situación que no tiene una salida fácil, una situación con varios nudos que no se van a poder desanudar fácilmente, que de hecho se ve que se están anudando más. Las tensiones pueden responder más a cuestiones políticas que a riesgo de la salud o a cuestiones científicas, pero son igualmente graves para la economía, para la estabilidad de la región, para todos, ¿no? Y la ciencia parece claro en esto, las opiniones que yo leí apunta a que faltan más estudios, porque la bioacumulación en plantas y animales en el mar, en el lecho marino que comparten tantos y habiendo tantos seres ahí, es muy compleja como para que con pocos estudios aseguren que no va a pasar nada. Se necesitan más estudios y se necesitan estudios longitudinales, que no se ha dado el tiempo suficiente. Y sin duda esto trae más mala publicidad, ¿no? Para la energía nuclear. Pues sí, vamos viendo cómo se desarrolla este proceso en que la ciencia está informando a la diplomacia y a la geopolítica, y la geopolítica está influenciando lo que sucede en la ciencia, y no solo eso, sino que nuestras propias concepciones históricas sobre la nuclearidad están como incidiendo porque la población se está movilizando. Entonces, nada, yo voy a seguir muy al tanto a ver qué sucede. Mientras, creo que voy a dejar de comer este sushi por un tiempo, pero a ver qué pasa. Bueno, pero Lo más seguro es que en los próximos días en Vallarta, aparte de que te dan pescado en varita, te digan, lléguele, nuevo filete de pescado fluorescente. Ahí aventando pura energía el De filete. todos modos, el sushi viene de cosas que pescamos aquí cerca, la mayoría, ¿verdad? Pero bueno, el fugu Ah, ya va a ser menos menos mal. popular todavía. Pues bueno, ahí le dejamos, compañeros, vamos a estar pendiente del tema. Seguramente va a estar dando más información porque apenas se está empezando, apenas iniciaron con esta liberación de agua y se está nomás poniendo ahí el caldo de cultivo de problemas al rojo vivo. Gracias, Maritza. Gracias, Sergio.
Y gracias a todos los que nos ven y que nos escuchan, los que nos ven a través de YouTube, a través de las plataformas de podcast. Recuerden que tenemos redes sociales, se llaman Cosas de Sapiens, en donde aceptamos la interacción de quejas, sugerencias, comentarios, que nos pregunten algún tema que les gustaría que investigáramos y les compartiéramos. Estaremos aquí al pendiente de la comunicación con ustedes. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.